En 1920, John B. Watson, un psicólogo de renombre, y Rosalie Raynor, su asistente y futura esposa, decidieron combinar el amor, la ciencia y una buena dosis de ingenuidad en un experimento que pasaría a la historia como el experimento del pequeño Albert. La idea era audaz, la ejecución debatible y los resultados tan éticamente turbios como un charco de lodo en pleno verano. Así, en una historia que uno podría confundir con el inicio de una epopeya dickensiana, el destino del pequeño Albert quedó sellado. Así que hoy en Weird History escondan a sus hijos del experimento del pequeño Albert. Pero antes de que avancemos demasiado, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, déjanos un comentario y dinos de qué otros estudios psicológicos te gustaría escuchar. Ahora, ¿qué fue peor para los que se llamaban Alberto? ¿Conocer a J. Robert Oppenheimer o el siguiente experimento? John B. Watson, quizás inspirado por el famoso experimento de Iván Pavlov con perros salivando y campanas, pensó en llevar la idea de la respuesta condicionada en una dirección diferente. ¿Por qué condicionar el hambre cuando podrías condicionar el terror? ¿Y por qué probar en un perro cuando podrías traumatizar a un niño en su lugar? Aparentemente, él sentía que Pavlov simplemente no había llegado lo suficientemente lejos. El objetivo era tan claro como cuestionable: condicionar el miedo en un niño pequeño y ver qué pasaba, idealmente sin que nadie saliera lastimado. El sujeto de prueba era un bebé de 9 meses apodado el pequeño Albert. El experimento era sencillo. Al pequeño Albert se le presentaron una serie de objetos blancos y peludos inofensivos, especialmente una rata. Cuando Albert intentaba tocar a la criatura peluda, Watson golpeaba una barra de metal con un martillo justo detrás del bebé. El bebé, como era de esperarse, se sobresaltó y no sabía qué había pasado. Este proceso se repitió hasta que Albert empezó a asociar los objetos blancos y peludos con un ruido fuerte y aterrador, lo que provocaba que reaccionara con terror al solo ver cualquier cosa que tuviera pelaje y un color brillante. La prueba fue, técnicamente, un éxito. El pequeño Albert, que antes no tenía idea de los aspectos aterradores de los conejos, las bolas de algodón o las máscaras de Santa Claus, ahora estaba debidamente condicionado para encontrar cualquier cosa blanca y esponjosa tan aterradora como el peor miedo de cualquiera. Y Watson siguió observando la nueva fobia adquirida por Albert, aparentemente sin darse cuenta del dilema ético en el que se estaba hundiendo. Llamar poco científico al experimento sería como decir que un volcán está un poco caliente. Idealmente, los experimentos científicos deberían incluir parámetros como medidas objetivas, grupos de control y un tamaño de muestra mayor que un solo bebé aterrorizado. Lamentablemente, Watson y su asistente Rosalie Raynor se saltaron todo eso, adoptando en su lugar un estilo de observación personal que se parece extrañamente a meras suposiciones. No había métricas precisas, ni escalas, ni un grupo de control de otros bebés con los cuales comparar sus resultados. En resumen, el miedo del pequeño Albert solo se estaba midiendo contra sí mismo. Cuando Watson registró sus hallazgos, estaba encantado de comprobar que el condicionamiento había funcionado. Albert se mostraba visiblemente molesto por cosas blancas y peludas, lo cual fue suficiente prueba para que Watson cantara victoria. Sin embargo, para cualquier investigador en ciernes, la celebración habría parecido un poco prematura. Los experimentos siempre son más que la hipótesis inicial, son la culminación de la eliminación y el esfuerzo repetido. ¿Y si Albert simplemente estaba teniendo un mal día? ¿Y si ya estaba predispuesto a no gustarle el color blanco? ¿Y si el entorno de prueba en sí mismo estaba teniendo un mayor efecto en las reacciones de Albert que el ruido fuerte y repentino? Los informes de Watson no respondieron ninguna de esas preguntas, sino que optaron por un enfoque resumido de sus hallazgos que sacaba conclusiones cuestionables basadas en evidencia muy limitada. Después de concluir que Alberto estaba completamente condicionado para detestar todo lo blanco y esponjoso, Watson y Raynor simplemente se detuvieron. Terminaron el experimento sin hacer ningún esfuerzo por revertir el condicionamiento, asumiendo que el terror de Alberto basado en el color simplemente desaparecería con el tiempo. Al igual que las pruebas mismas, esta suposición no se basaba en ninguna evidencia científica. Se dice que la madre del pequeño Alberto empacó sus cosas y huyó de la ciudad, presumiblemente por miedo a que Watson los buscara para otro experimento, como suelen hacer los científicos locos. Las palabras de despedida de Watson sugerían que Alberto simplemente superaría sus miedos después de experimentar algunas de las dificultades de la vida. Este sentimiento quizás sea más apropiado para cosas como rodillas raspadas o que te roben el dinero del almuerzo, pero al menos intentó ser tranquilizador a su manera. En cualquier caso, Alberto se había ido. El experimento había terminado y el controvertido experimento de Watson sería archivado en el gran catálogo de errores científicos.
Durante sus experimentos, Watson hablaba maravillas sobre la salud ejemplar del pequeño Alberto, uno de los niños mejor desarrollados que jamás se haya traído al hospital, señaló Watson en su artículo de 1920, citando el carácter imperturbable del niño como prueba de su idoneidad para el experimento. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los académicos comenzaran a cuestionar la descripción optimista de Watson. Algunos sugieren que Albert pudo haber tenido retrasos en el desarrollo o problemas neurológicos, lo que representa una gran señal de alerta que afectaría los resultados de cualquier prueba. Obviamente, esta posibilidad es algo que un investigador respetable habría descartado antes de comenzar cualquier experimento, pero respetable y John B. Watson rara vez han estado en la misma oración. Watson ya no estaba para responder a estas acusaciones y además quemó todas sus notas sobre el experimento antes de su muerte, como suelen hacer los científicos locos. Fue una época oscura para el bienestar infantil y la investigación. No existía el consentimiento informado. Si participabas en un experimento, solo tenías que confiar en que los investigadores no te estaban mintiendo sobre lo que estaban haciendo. No fue sino hasta décadas después que la psicología, impulsada por historias como la de Pequeño Alberto, comenzó a considerar seriamente las implicaciones éticas de involucrar a bebés en este tipo de estudios. Los psicólogos de todo el mundo finalmente estuvieron de acuerdo en que los bebés son, de hecho, pésimos sujetos de prueba para el condicionamiento del miedo. Un niño apenas está comenzando a hacer asociaciones en esa etapa y es incapaz de articular cualquier tipo de pensamiento complejo, así que poner a uno en un estudio de condicionamiento conductual tiene poco valor científico. Lo único que Watson estaba logrando con su experimento era asustar muchísimo a un bebé al azar. La Asociación Americana de Psicología eventualmente establecería lineamientos dirigidos específicamente a evitar que los bebés y otros participantes desprevenidos fueran sometidos al terror por el bien de la ciencia, presumiblemente esperando no volver a encontrarse con otro caso como el de Albert. Lo siento, Bill Nye, a veces la ciencia no manda. Debido a los meticulosos y bastante literales intentos de Watson por quemar las naves tras de sí, la verdadera identidad del pequeño Alberto sigue siendo tan misteriosa como un avistamiento de pie grande. Pero existen teorías. Algunos investigadores creen que Alberto era Douglas Merritt, un niño con hidrocefalia que trágicamente murió joven. Esto, por supuesto, solo echó más leña al fuego del desastre ético. ¿Y si Watson hubiera traumatizado a propósito a un niño con una enfermedad terminal? Si lo hubiera sabido, no tenemos duda de que habría abordado semejante falta ética diciendo: ¿qué se le va a hacer? En 2014, un grupo de investigadores canadienses sugirió otra posibilidad. El pequeño Alberto pudo haber sido William Albert Barger, un hombre que vivió hasta los 80 años y, lo más notable, tuvo un miedo de por vida a los perros, sin importar el color de su pelaje, aunque esto no ha sido completamente verificado. Las historias divergen, los misterios se multiplican y la comunidad científica sigue dividida sobre cuál Alberto, si es que alguno, fue realmente el desafortunado niño en el experimento de Watson. También es posible que nadie quiera reclamar a pequeño Alberto como su hijo, porque nadie quiere ser visto como los padres que entregaron a su bebé al Dr. John, el golpeador de ollas. Pero no hay registros de los padres de Alberto, así que es poco probable que alguna vez sepamos todas las circunstancias que los llevaron a someter a su bebé al experimento de Watson. Independientemente de los detalles, hay un hecho claro. El legado de Watson perdura, aunque sea solo en los relatos aleccionadores que se cuentan a los estudiantes de psicología. Tras el inquietante legado del pequeño Alberto, la psicología atravesó una especie de crisis existencial. ¿Qué significaba ser un científico? ¿Todo está permitido en la búsqueda del conocimiento? El mundo académico fue aceptando lentamente que la ética importaba y que quizá los niños no debían ser sometidos a experimentos aterradores por el bien de la posteridad. Los investigadores modernos ahora saben que deben evitar traumatizar a los bebés tanto como sea posible y buscar formas menos potencialmente dañinas de realizar experimentos de condicionamiento. Además, el notorio esfuerzo de Watson inspiró la creación del Código de Ética de la APA, que, aunque no se estableció formalmente hasta 1953, eliminó de manera efectiva el enfoque tipo viejo oeste hacia la ciencia que favorecían Watson y muchos otros. En lugar de confirmar las teorías de Watson, el experimento del pequeño Alberto demostró la necesidad de estándares éticos de investigación, regulación y metodologías confiables en el estudio científico. Puede que nunca sepamos con certeza quién fue Albert, pero su historia tuvo un efecto permanente en todo el mundo. El Dr. John B. Watson, por su parte, dejó la psicología para dedicarse a una exitosa carrera como ejecutivo de publicidad, como lo haría un científico loco. Cada año se invierten millones de horas y miles de millones de dólares en la innovación médica, buscando nuevos métodos para mejorar, mantener y prolongar la vida humana.
Sin embargo, algunos de los descubrimientos médicos más importantes de la historia, y los cuales muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy, se hicieron completamente por accidente. Así que hoy vamos a echar un vistazo a algunos de los principales descubrimientos médicos que ocurrieron por error. La angiografía coronaria es una radiografía que examina los vasos sanguíneos, y cuando F. Mason Soanes Jr. la inventó accidentalmente, no solo pensó que había cometido un error, pensó que había matado a alguien, y eso es lo opuesto a la medicina. En 1958, Soanes supervisaba la inyección de un tinte en la aorta de un paciente cuando el tubo se deslizó hacia la arteria coronaria derecha, llenando el vaso sanguíneo con contraste. En ese momento se creía que el medio de contraste podía insertarse en los vasos más grandes del corazón, como las válvulas y las cámaras, pero que ponerlo directamente en la arteria coronaria causaría una obstrucción letal. Después de gritar lo que imaginamos fue una larga y desesperada serie de groserías, Soanes se preparó para una cirugía a corazón abierto para salvarle la vida. Pero para su sorpresa y la de todos los demás, el corazón del paciente simplemente siguió latiendo. En este punto suponemos que Soanes simplemente fingió que lo hizo a propósito. Se acomodó el cabello y salió pavoneándose de la sala de operaciones como Fonzie. A través de más experimentos, los científicos descubrieron que los temores sobre obstrucciones estaban exagerados y que la mayoría de los pacientes, de hecho, podían soportar una gran cantidad de tinte inyectado en sus arterias, lo que llevó directamente a la invención de la angiografía coronaria. Mientras trabajaba como investigador médico en la década de 1950, Wilson Greatbatch, cuyo apellido suena como un cumplido que le darías a las galletas de alguien, estaba armando un oscilador cuando metió la mano en su caja de herramientas y sacó el tipo de resistor equivocado. Lo instaló en el oscilador sin darse cuenta, solo para descubrir que hacía que la máquina emitiera un pulso eléctrico rítmico, dándole a Greatbatch la idea de su vida. No fue así, debería mantener mi caja de herramientas un poco más organizada. Accidentalmente había inventado una mejor versión del marcapasos. Antes de su invento, los marcapasos eran enormes y desagradables, capaces de salvar vidas, pero no hacían mucho para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Greatbatch creó una versión mucho más pequeña del dispositivo, y después de un periodo de prueba exitoso, no pasó mucho tiempo para que su uso se volviera común. Hoy en día, los marcapasos implantables han extendido enormemente la vida de millones de personas, pero la historia sigue sin aclarar si Greatbatch hacía unas galletas con chispas de chocolate realmente buenas. Si estuvieras sin trabajo, ¿dónde pasarías el rato? Si tu respuesta es en un campo petrolero, entonces felicidades. Tienes algo en común con el inventor de la vaselina. En 1859, el químico desempleado Robert Chesebrough, cuyo apellido es demasiado ridículo como para siquiera bromear al respecto, estaba visitando un campo petrolero cuando escuchó quejas sobre algo llamado cera de varilla. Suena como algo que comprarías en una tienda del centro comercial que vende camisetas aerografiadas, pero en realidad es un residuo que se acumula en las bombas y que necesita ser removido periódicamente para evitar atascos. Chesebrough también se enteró de que los trabajadores de la plataforma habían empezado a recolectar la sustancia gelatinosa y a aplicarla en sus cortaduras y quemaduras, diciendo que les aliviaba, y eso fue todo lo que Chesebrough necesitaba escuchar. Durante la siguiente década trabajó en extraer y purificar esta jalea de petróleo hasta que obtuvo un producto apto para el mercado abierto. El resultado fue vaselina, y Chesebrough pasó el resto de su vida exaltando sus virtudes medicinales, llegando, según se informa, a comerse una cucharada diaria él mismo, lo cual no te recomendamos que hagas. En 1895, Wilhelm Röntgen estaba realizando un experimento en Würzburg, Baviera, que suponemos tiene la mejor cerveza y los mejores pretzels de todo el mundo. El experimento en sí era bastante mundano, pero los resultados que obtuvo no lo fueron en absoluto. Röntgen intentaba averiguar si los rayos catódicos podían atravesar el vidrio, así que cubrió un tubo de cátodo con papel negro grueso y esperó a ver qué sucedía. Y sin un teléfono inteligente para pasar el tiempo, antes solíamos tener mucha paciencia. Una luz verde antinatural comenzó a emanar desde adentro. Salía a través del papel y se proyectaba en una pantalla fluorescente cercana. Y ese resultado sorprendente le dio una idea a Röntgen. Descubrió que algunos de los rayos que producía podían atravesar casi cualquier cosa, pero también dejaban sombras de los objetos sólidos donde quiera que se proyectaban. Como no sabía qué eran estos rayos específicos, los llamó rayos X. El nombre era tan pegadizo que nadie se molestó en cambiarlo. El descubrimiento de la penicilina es quizás la historia más famosa de innovación médica accidental en la historia.
aunque la versión comúnmente contada de esa historia es más o menos una exageración. La versión habitual dice que el microbiólogo Alexander Fleming dejó un sándwich en el laboratorio mientras estaba de vacaciones, y al regresar encontró que se había enmohecido con una sustancia que salva vidas. Aunque eso no está muy lejos de la verdad, tampoco es completamente cierto. ¿Sigues conmigo? Bien. Fleming sí se fue de vacaciones en 1928 y sí dejó algunas cosas fuera en el laboratorio, pero eran cajas de Petri llenas de colonias de Staphylococcus que no recomendamos agregar a tu sándwich. Cuando regresó, una de las cajas se había llenado de moho en su ausencia, y fue entonces cuando hizo el descubrimiento de su vida. El área de la caja afectada por el moho, que Fleming más tarde identificó como Penicillium notatum, estaba libre de Staphylococcus, como si algo en el propio moho estuviera inhibiendo el crecimiento y la propagación de la bacteria. Muy pronto, Fleming pudo demostrar que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Como resultado, la penicilina es ahora el antibiótico más utilizado en el mundo. Un punto a favor de tener una área de trabajo sucia. La prueba de Papa Nicolau es uno de los procedimientos más simples en la medicina moderna, pero también uno de los más vitales para la salud de las mujeres. Todo se origina a partir de un médico, Jorge Papa Nicolau, y su investigación sobre el ciclo menstrual. Al principio, Papa Nicolau solo tenía la intención de tomar muestras de sus sujetos de prueba para determinar cómo cambiaban sus células vaginales en diferentes etapas del desarrollo sexual. Pero cuando notó células cancerosas en una de esas muestras, el enfoque de su investigación cambió. Aunque sin duda fue una mala noticia para la paciente, Papa Nicolau descubrió que este procedimiento simple y económico proporcionaba las primeras indicaciones posibles de cáncer cervical en las pacientes. Al hacerlo, Papa Nicolau sin duda salvó innumerables vidas. Y hoy en día, el método todavía lleva su nombre, o más bien una versión abreviada de su nombre. Nadie quiere tener que pedir una prueba de Papa Nicolau. A principios de los años 90, los investigadores de Pfizer estaban investigando una sustancia conocida como sildenafilo como un posible tratamiento para la presión arterial alta. Creían que podría dilatar los vasos sanguíneos del corazón al bloquear cierta proteína. Cuando las pruebas iniciales parecían prometedoras, pasaron a los ensayos en humanos, los cuales arrojaron resultados decepcionantes, aunque no por mucho tiempo. Las enfermeras que examinaban a los sujetos de prueba notaron que los hombres que habían ingerido la sustancia a menudo estaban acostados boca abajo cuando ellas entraban a revisarlos. Una enfermera rápidamente se dio cuenta de que los hombres estaban avergonzados por sus erecciones incontrolables, que resultaron ser un efecto secundario inesperado del sildenafilo. Al menos ninguno de ellos empezó a levitar. Habiendo inventado accidentalmente un medicamento especialmente importante para los hombres, imaginamos que esos investigadores hicieron una gran fiesta. O al menos se tomaron el resto del día libre. Abandonaron por completo el enfoque de la presión arterial alta, y hoy en día el medicamento se vende bajo el nombre de Viagra. En 1938, el investigador Albert Hofmann comenzó a sintetizar artificialmente compuestos del hongo del cornezuelo en ácido lisérgico y a mezclarlos con otros ingredientes activos. Él estaba buscando una sustancia que pudiera estimular los sistemas respiratorio y circulatorio para tratar hemorragias, y de ninguna manera intentaba encontrar una forma de que los Beatles eventualmente escribieran Lucy en el cielo con diamantes. Pero bueno, si pasa, pasa. En su 20º intento, Hofmann combinó ácido lisérgico con dietilamina, lo que mostró algunos resultados intrigantes. Él etiquetó esta mezcla como LSD-25, y a pesar de pasar a otras posibles soluciones, Hofmann seguía pensando en la extraña y exaltada reacción que los animales de laboratorio habían experimentado después de ser expuestos al número 25, así que 5 años después volvió a experimentar con ella. Y al decir experimentar, nos referimos a que accidentalmente se expuso a ella. Después de esta dosis inadvertida, Hofmann escribió que tuvo que salir temprano del trabajo e irse a casa porque lo afectaban una notable inquietud y un ligero mareo. Una vez en casa, el químico se recostó y cayó en un estado parecido a la intoxicación, pero no desagradable, caracterizado por una imaginación extremadamente estimulada. Hofmann recordó estar en un estado parecido a un sueño. El sol le lastimaba los ojos, así que los mantuvo cerrados, durante lo cual percibió un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias con un intenso juego caleidoscópico de colores. Esta era una forma mucho más elocuente de decir: estaba viajando, caray. Y con eso, uno de los alucinógenos más populares del mundo, junto con cada nota de música que alguna vez tocó Grateful Dead, nació. No es exagerado decir que ningún descubrimiento médico ha tenido un impacto mayor que el mecanismo detrás de las vacunas, pero el descubrimiento no vino de un laboratorio ni de una universidad, más bien vino de una granja común y de las reflexiones de una lechera.
Afortunadamente, nadie involucrado era intolerante a la lactosa. Cuando Edward Jenner era solo un adolescente en la década de 1760, una mujer le dijo: Nunca tendré viruela porque ya tuve viruela bovina. Nunca tendré una cara fea llena de marcas. Fue algo muy extraño para decirle a un adolescente, pero se le quedó grabado. Y qué bueno, porque ese adolescente eventualmente se convirtió en doctor, pero no fue hasta 1796, después de una larga carrera como investigador médico, que Jenner finalmente aplicó este conocimiento. Encontró a otra lechera, Sarah Nelms, que había sido recién infectada con viruela bovina y usó material de sus lesiones para inocular a un niño pequeño. Cuando el niño demostró ser inmune a la viruela, la era de las vacunas había comenzado oficialmente, y la fuente de la viruela estaba en camino de ser eliminada. No fue la primera persona en la historia en experimentar con la inoculación, pero Jenner es el más destacado. Y hoy en día es ampliamente reconocido como el creador de las vacunas, así que la próxima vez que algún raro te diga algo extraño en el centro comercial, anota esas cosas. ¿Quién sabe qué podrías inventar? El compuesto químico cumarina, producido de forma natural por el heno mohoso, provoca una enfermedad animal conocida como enfermedad del trébol dulce, que no es ni de cerca tan linda como suena. En aquel entonces, los científicos convirtieron una variación de la cumarina llamada warfarina en un rodenticida particularmente potente. Luego, en 1951, un recluta del ejército de Estados Unidos intentó quitarse la vida usando ese veneno para ratas. Milagrosamente sobrevivió al intento. Su supervivencia inspiró a los investigadores a comenzar a estudiar el potencial de la warfarina como anticoagulante, y descubrieron que era mucho más eficaz para tratar y prevenir coágulos sanguíneos que otros anticoagulantes disponibles en el mercado. Para 1954 ya estaba aprobada para uso humano, y para 1955 el presidente Dwight D. Eisenhower la estaba usando. Y si a Ike le gusta, entonces a nosotros también nos gusta. La Biosfera 2 terminó siendo un chiste en la cultura pop, inspirando la comedia de Pauly Shore llamada Biodome, algunos documentales nostálgicos de ¿Te acuerdas de eso?, y décadas de sketches cómicos. Pero antes de su fracaso muy público y vergonzoso, la Biosfera comenzó como un proyecto científico real y algo legítimo, intentando aprender cómo los humanos podrían sobrevivir en ambientes extraterrestres. Hoy vamos a descubrir algunos datos increíbles sobre la Biosfera 2, el experimento cerrado más grande de la historia. Bien, es hora de causar algunos problemas en la burbuja. La historia de la Biosfera 2 comienza con el encuentro de dos hombres en los años 70 en una ecocomunidad contracultural de Nuevo México conocida como Synergia Ranch. El lugar fue fundado por un ecologista, ingeniero, metalúrgico y autodenominado aventurero llamado John P. Allen, quien también escribía poesía e historias bajo el seudónimo de Johnny Dolphin. Y aunque no podemos decir con certeza si hubo sustancias que alteran la mente involucradas, vamos, no pasas el fin de semana en el eco rancho de Johnny Dolphin sobrio. El rancho estaba dedicado a varios proyectos y experimentos ambientales, incluyendo algunos sistemas de agricultura sostenible, desarrollo de suelos, energía solar y eólica y antidesertificación. También había huertos de frutas y verduras, más de 1000 árboles y una cúpula geodésica diseñada por Buckminster Fuller. Aunque eso realmente no es tan único, el viejo Buckminster estaba un poco obsesionado con las cúpulas en esos días y las construía por todos lados. Si tu casa fue construida antes de 1970, puede que tengas una en tu patio trasero. Fue en Synergia Ranch donde Johnny Dolphin, también conocido como John Allen, conoció a Ed Bass, un empresario y filántropo que había heredado una fortuna petrolera de su familia y que sentía pasión por los temas ambientales, pero no como la mayoría de los magnates del petróleo. Bass sentía pasión por proteger el medio ambiente. Tanto Bass como Allen estaban interesados en las ideas del escritor Buckminster Fuller sobre lo que él llamaba la nave espacial Tierra y la noción de diseñar refugios avanzados y búnkeres que pudieran proteger a los últimos restos de la humanidad de eventos de extinción como una guerra nuclear. Hay algunas sugerencias de que las ideas de Allen iban un poco más allá de la ciencia reconocida. Antes de Synergia Ranch, él había trabajado con una compañía de teatro de Arizona llamada La Caravana de los Sueños, que tal vez terminó convirtiéndose en algo más parecido a un culto apocalíptico del fin del mundo. En muchos de sus escritos como Johnny Dolphin, Allen desarrolló estas ideas, escribiendo sobre la inminente perdición de la Tierra y cómo el secreto para la supervivencia de la humanidad estaba en la exploración espacial y la colonización de Marte. Puede que no esté equivocado en eso. Después de todo, el tiempo lo dirá. En 1984, Bass y Allen, junto con varios veteranos de Caravan of Dreams y de la comunidad de Synergia Ranch,
comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto al que llamaron Biosfera 2. El nombre es un poco confuso porque suena como si Biosfera 2 fuera la tan esperada secuela de un proyecto anterior, pero no lo es. La Tierra misma es la Biosfera 1, así que puedes ver lo que intentaban lograr ahí. Tal vez sí sea una secuela. El concepto era crear un sistema ecológico artificial y materialmente cerrado donde los investigadores y científicos pudieran desarrollar estrategias para apoyar y mantener una sociedad humana continua en el espacio exterior. Diferentes áreas del proyecto serían diseñadas como biomas individuales para apoyar distintos tipos de investigación y vida, incluyendo zonas habitables para los humanos, granjas, arrecifes de coral, una sabana, una selva tropical, un desierto de niebla, laboratorios científicos, un parque acuático y así sucesivamente. En última instancia, la esperanza era que estos experimentos ayudaran a los científicos en el futuro a desarrollar sistemas para colonizar el espacio. La Biosfera 2 fue construida entre 1987 y 1991 en Oracle, Arizona, al pie de las montañas Santa Catalina, aproximadamente a 1 hora de Tucson. La estructura sobre el suelo estaba hecha de tubos y marcos de acero junto con vidrio de alto rendimiento, que suena como si fuera vidrio muy bueno para el baloncesto, pero en realidad es solo vidrio que no deja pasar tanto calor. Debido a la naturaleza cerrada de los experimentos, estas ventanas requerían un sello casi hermético, lo que significaba que la biosfera perdía oxígeno gradualmente con el tiempo y necesitaba un sistema sofisticado para regular su temperatura interna. La primera misión de la Biosfera 2 comenzó el 26 de septiembre de 1991 y duró exactamente 2 años. 8 científicos, conocidos como bionautas, vivieron y trabajaron dentro de la instalación mientras eran monitoreados de cerca por el control de misión. Para el evento de lanzamiento usaron monos rojos idénticos al estilo de Star Trek que en realidad fueron diseñados a la medida para ellos por la exmodista de Marilyn Monroe. Solo porque sea ciencia no significa que no puedan lucir bien. La mayor parte de la dieta de los bionautas provenía de su sistema agrícola interno, que incluía cultivos como camotes, plátanos, papayas, frijoles, arroz y trigo. Uy, espero que no hayan instalado inodoros de bajo flujo. El médico en el lugar, el Dr. Roy Walford, había pasado varias décadas de su vida investigando la longevidad y estrategias para retrasar el envejecimiento, y se había convencido, a través de estudios con poblaciones de ratones, de que una dieta saludable y baja en calorías era la clave. Él diseñó personalmente una dieta que creía que mantendría a las personas vivas hasta 120 años y probó algunas de sus teorías en sus compañeros bionautas. No hay nada más relajante que estar encerrado en un terrario durante 2 años con un doctor que quiere que pruebes su dieta basada en ratones. Al final, Walford bien pudo haberles dicho que comieran nada más que filtros de café usados. Todos los participantes reportaron hambre constante debido a sus dietas bajas en calorías y ricas en nutrientes, y perdieron en promedio el 16% de su peso corporal total durante su primer año dentro de la biosfera. Los efectos secundarios de la dramática pérdida de peso incluyeron lentitud, fatiga mental e incluso robo de comida con el tiempo. Algunos bionautas también observaron que su piel desarrolló un brillo anaranjado por consumir tantos alimentos ricos en betacaroteno, como zanahorias y camotes. El término clínico para esta condición es piel de móped. También se cree que las raciones escasas y la casi inanición fueron la causa de algunos de los conflictos internos y problemas psicológicos que afectaron al grupo. Para la mitad de la primera misión de la biosfera, los investigadores se habían dividido en 2 facciones enconadamente enfrentadas. Un grupo sentía que era importante mantener la biosfera completamente cerrada a cualquier elemento externo, mientras que el otro creía que el éxito de los experimentos individuales y los proyectos de investigación debía ser la máxima prioridad. Para noviembre de 1992, los miembros de uno de los grupos comenzaron a comer reservas de semillas que no se habían cultivado originalmente dentro de la biosfera, lo que representó una violación del protocolo del experimento. Se les ordenó abandonar la instalación, pero se negaron, señalando que su expulsión haría que todo el experimento fracasara. La situación se volvió tan grave que el control de misión trajo a un psicólogo para evaluar a los investigadores, quien concluyó que solo era una lucha de poder relativamente cuerda y que no había necesidad inmediata de intervenir. Ya sabes, una guerra de pandillas perfectamente normal entre científicos encerrados en una cúpula geodésica. Cosas bastante normales. Algunas de las condiciones físicas dentro de la cúpula pudieron haber contribuido al colapso del equipo de investigación. La pérdida constante de oxígeno en la atmósfera se volvió un problema importante, causando que algunos de los científicos desarrollaran síntomas como apnea del sueño y fatiga. Además, mientras que varias especies de insectos se extinguieron rápidamente, la población de hormigas de invernadero y cucarachas se disparó, amenazando la biodiversidad en toda la instalación y transformando efectivamente la grandiosa biosfera en el basurero detrás de un Pizza Hut. Las cucarachas en particular se convirtieron en un problema tan significativo que el equipo se vio obligado a ser creativo.
Comenzaron a poner un poco de papaya en el fondo de tazas de café como cebo y luego engrasaban los lados con gel lubricante K-Biopsy. No está claro de dónde lo sacaron. Los investigadores se despertaban en la mañana y trituraban las cucarachas capturadas para usarlas como alimento para los pollos. Esperemos que hayan lavado las tazas después de eso. Estas no fueron las únicas complicaciones en el experimento de la biosfera como se planeó originalmente. El aislamiento total de los bionautas del resto de la civilización era un componente clave del experimento. Después de todo, si vas a simular una colonia humana en el espacio, no puedes simplemente bajar al supermercado después de que las hormigas se lleven el último snack para su horrible reina. No hay supermercados Piggly Wiggly en Marte. Marte es más de guagua. Así que se esperaba que toda la biosfera funcionara completamente de manera autosuficiente durante los 2 años completos del programa. Pero alrededor de 8 meses después de iniciado el experimento, una de las investigadoras, Jane Pointer, se cortó la punta de un dedo durante un accidente en la cocina. El médico de la instalación intentó coserle la punta del dedo, pero se marchitó y se puso negra, lo cual generalmente es una mala señal. El control de misión decidió que necesitaba atención médica externa, pero al regresar a la biosfera después de 2 días, Pointer volvió a entrar a la instalación con 2 misteriosas bolsas de lona. Hasta el día de hoy no sabemos qué tipo de suministros extra trajo. Apostamos que era cerveza, pero fueran lo que fueran, contaminaron todo el experimento de 2 años. Sin desanimarse, el equipo responsable de Space Biosphere Ventures planeó tomar todo lo que habían aprendido de la primera misión de la biosfera e intentarlo de nuevo. Una segunda misión de la Biosfera 2 se lanzó el 6 de marzo de 1994, con una duración más corta de solo 10 meses. Sin embargo, poco después de que el nuevo equipo de bionautas entrara en la instalación, una disputa llevó a la disolución del equipo directivo de la empresa. Ed Bass trajo a un nuevo gerente para dirigir Space Biosphere Ventures llamado Steve Bannon, el mismo Steve Bannon que más tarde serviría brevemente como estratega jefe de la Casa Blanca bajo Donald Trump. En ese momento, él dirigía Bannon Company, una firma de banca de inversión en Beverly Hills. Debido a su experiencia, varios miembros del equipo de la biosfera creían que él estaba ahí para ganar dinero en lugar de impulsar la ciencia. Temían que él pusiera en peligro el proyecto e incluso la seguridad de los científicos que vivían dentro. Así que el 5 de abril, 2 miembros del equipo original de la biosfera, Abigail Auling y Mark Van Thilo, supuestamente intervinieron directamente abriendo una puerta de esclusa doble y 3 salidas de emergencia y dejándolas abiertas durante 15 minutos. Esto se consideró en contra del espíritu del experimento porque no puedes dejar las puertas abiertas en el espacio exterior. Auling le dijo al Chicago Tribune que consideraba que el proyecto estaba en estado de emergencia y que sentía que era su responsabilidad proteger la seguridad de los participantes, dándoles la opción de salir. Cabe destacar que esto tampoco es algo que puedas hacer en el espacio. 4 días después, la directora ejecutiva de Biosfera, Margaret Augustin, fue suspendida y su esposo, el bionauta Norberto Álvarez Romo, salió de la instalación alegando una emergencia familiar. Aunque el proyecto siguió teniendo dificultades hasta septiembre, esto marcó esencialmente el final del experimento. Space Biosphere Ventures fue disuelta el 1 de junio mientras todavía había científicos viviendo en la esfera. Bannon finalmente se alejó de la empresa y fue demandado por abuso de proceso por algunos de los exmiembros de la tripulación, incluyendo a Abigail Auling. Finalmente los demandantes ganaron y Space Biosphere Ventures tuvo que pagarles $600,000. Aunque ese fue el final de los experimentos de la biosfera, los científicos continuaron revisando la investigación durante las décadas siguientes para ver si tal vez accidentalmente habían logrado obtener algún conocimiento valioso. Un número especial de la revista Ecological Engineering, publicado en 1999, reúne investigaciones y hallazgos del proyecto e incluye muchos datos sobre el metabolismo del sistema, los niveles de calor y humedad, la salud de los distintos biomas y más. Aunque este informe ha servido de base para varios artículos y escritos científicos posteriores, sigue estando incompleto. De hecho, gran parte de los datos originales recopilados por el equipo de Biosfera 2 nunca se han analizado completamente, y ahora se cree que muchos de ellos se han perdido. Esas cucarachas probablemente se lo llevaron. Conocidos por revolucionar la química y realizar experimentos innovadores durante la Ilustración, Antoine Lavoisier y su esposa Marie-Anne son hoy reconocidos como el padre y la madre de la química moderna. Antoine también revolucionó la pólvora francesa, lo que ayudó a su país a ganar guerras e incluso contribuyó en la Revolución Americana. Pero durante los días más sangrientos de la Revolución Francesa, nada de eso le ayudaría. Hoy vamos a ver cómo el padre y la madre de la química moderna fueron completamente destruidos por la Revolución Francesa. Bueno, aunque la revolución no fue televisada, nosotros te lo contamos. La mayoría de la gente ha oído hablar de Marie y Pierre Curie, la pareja científica que, entre otras cosas, descubrió el radio.
pero Antoine y Marianne Lavoisier fueron la primera gran pareja poderosa de la ciencia. En el siglo XVIII, Antoine lideró la revolución química, estableció la ley de la conservación de la masa y nombró varios elementos, incluyendo oxígeno, hidrógeno y carbón. Juntos, los Lavoisier trabajaron para desarrollar la investigación innovadora de Joseph Priestley sobre el oxígeno y promover un enfoque de laboratorio en la química. Sin embargo, los Lavoisier también eran aristócratas, y Antoine fue un ex recaudador de impuestos, lo cual no era algo bueno durante la Revolución Francesa. Desafortunadamente, cuando el terror puso su mira en Antoine, sus logros científicos de vanguardia no pudieron protegerlo. Durante el siglo XVIII, la mayoría de los científicos creían en la teoría del flogisto, que para resumir, supuestamente explicaba por qué las cosas arden. Antoine Lavoisier no estaba de acuerdo con el concepto y argumentó que el llamado aire desflogisticado era en realidad lo que su conocido y rival Joseph Priestley había identificado como oxígeno. La amistosa rivalidad entre Priestley y Lavoisier produjo volúmenes de correspondencia detallando sus hallazgos. La historia le da crédito tanto a Priestley como a Lavoisier por el descubrimiento del oxígeno, aunque Priestley creía que había encontrado aire desflogisticado. En realidad fue Antoine quien identificó el gas y le dio el nombre de oxígeno, que se derivó de la palabra griega para creador de ácido. Antoine Lavoisier es muy reconocido por los elementos que nombró, así como por la ley de la conservación de la masa. Durante la Revolución Química, Antoine argumentó que elementos con pesos definidos componían el mundo, y probó esa teoría en 1772 quemando un diamante. ¿Cómo funcionó eso? Bueno, durante el experimento, Antoine colocó un diamante en un frasco sellado y enfocó la luz sobre él usando una enorme lupa. El diamante se quemó y parecía desaparecer por completo, pero Antoine descubrió que el peso del frasco y su contenido no había cambiado. Usó este resultado para demostrar cómo la conservación de la masa es una ley de la naturaleza. En pruebas posteriores, Antoine determinó que un diamante ardiendo y el carbón producían el mismo gas, dióxido de carbono. Este descubrimiento lo convenció de que tanto el diamante como el carbón contenían el mismo elemento al que llamó carbono. Como si descubrir y nombrar el oxígeno y el carbono no fuera suficiente, los Lavoisier también pasaron años investigando la naturaleza de la respiración y la combustión. Valió la pena. Al final demostraron que, desde un punto de vista químico, ambos procesos eran en realidad idénticos. Hicieron esto diseñando varias pruebas para medir la respiración y el calor liberado durante la respiración. En un experimento, por ejemplo, Antoine utilizó sus herramientas de laboratorio para medir el calor y el dióxido de carbono emitidos por la exhalación de un conejillo de Indias. Luego quemó carbono para producir la misma cantidad de dióxido de carbono y demostrar que generaba la misma cantidad de calor. Esta investigación revolucionaria explicó por qué los mamíferos tienen una temperatura corporal más alta que la temperatura ambiente. La investigación científica de Antoine Lavoisier fue invaluable para la comunidad química, pero no solo los científicos se beneficiaron, también ayudó al ejército francés. En 1775, Antoine se unió a la Administración Real de Pólvora y Salitre, un grupo de investigación dedicado a mejorar la pólvora. Como comisionado, Antoine creó un laboratorio para estudiar los componentes de la pólvora. Antoine trabajó con nitrato de potasio, azufre y carbón para mejorar la pólvora, y sus pruebas revelaron una mejor manera de granular la pólvora. El proyecto, que fue iniciado originalmente por el rey Luis XVI, porque le preocupaba que Francia no fuera autosuficiente en la fabricación de pólvora, tuvo tanto éxito que pronto el país tuvo un excedente de pólvora disponible para exportar. Curiosamente, uno de los principales beneficiarios de este excedente serían los soldados del ejército de George Washington, quienes estaban ocupados luchando en la Revolución Americana. Los Lavoisier solo pudieron revolucionar la química gracias a su equipo avanzado, y solo tenían ese equipo porque en 1783 Antoine había designado a Jean-Nicolas Fortin como su fabricante de instrumentos. La pareja necesitaba las mejores herramientas para realizar experimentos químicos precisos. Fortin, quien también trabajó con innovadores franceses como Pierre Dulon y Gay-Lussac, tenía experiencia diseñando equipos para científicos. En su obra más famosa, Elementos de Química, Antoine incluyó dibujos detallados que mostraban 170 piezas diferentes de dispositivos de laboratorio. Marianne había dibujado cada diagrama a escala, mostrando los matraces, hornos y frascos que la pareja utilizó para descubrir nuevos principios científicos.
Marie-Anne Pierrette Polse tenía solo 13 años cuando se casó con Antoine Lavoisier, que tenía 28 años. Eso parece muy joven, pero de nuevo, era una época muy diferente. Si te hace sentir mejor, el biógrafo de Antoine, Douglas Mackay, dijo que el matrimonio fue feliz, en parte porque Marie-Anne se convirtió en la colaboradora científica más importante de Antoine. Según Mackay, Marie-Anne poseía una gran inteligencia. Se interesó mucho en el trabajo científico de su esposo y rápidamente se preparó para compartir sus labores. Mackay también afirma que Marie-Anne ayudaba a Antoine en el laboratorio y hacía dibujos de sus experimentos. Además de todo eso, ella hizo muchas de las anotaciones en los cuadernos de laboratorio de él. Marie-Anne también aprendió inglés para poder traducir y comentar los informes de investigación más recientes de Gran Bretaña y relacionarse con otros científicos de su época. Si tratarla como una compañera intelectual y una igual profesional no es suficiente para tranquilizarte sobre la gran diferencia de edad, debes saber que Antoine originalmente solo aceptó casarse con la joven Marie-Anne, para que ella no tuviera que casarse con alguien que tenía más del triple de su edad. En 1771, el conde d'Amerval, un hombre de mediana edad, amenazó con despedir al padre de Marie-Anne de su compañía de impuestos si no podía casarse con Marie-Anne. Algo que parece que debería ser ilegal, pero en ese entonces no lo era. El padre de Marie-Anne necesitaba una razón para rechazar al poderoso aristócrata, así que le pidió a su asociado, Antoine, que se casara con Marie-Anne en su lugar. Antoine y Marie-Anne se casaron en 1771 y permanecieron juntos hasta la muerte de Antoine durante la Revolución Francesa. Dado que eran personas dedicadas a la ciencia, los Lavoisier a menudo pasaban sus días en el laboratorio. Antoine normalmente era quien dirigía los experimentos, mientras que Marie-Anne se encargaba del horario y registraba los resultados. Madame Lavoisier escribió que su esposo creía que cualquier día en el laboratorio era un buen día. Según ella, para él era un día de felicidad. Ella describió cuánto le encantaba a su esposo ir al laboratorio por las mañanas para reunirse con algunos amigos que compartían sus ideas y con algunos jóvenes orgullosos de tener el honor de colaborar en sus experimentos. Antoine a menudo estaba en el centro de las conversaciones, como recordaba su esposa. Fue ahí donde podías escuchar a este hombre con su mente precisa, su inteligencia clara, su gran genialidad, la grandeza de sus principios filosóficos, iluminando su conversación. El innovador libro de Antoine Lavoisier, Elementos de Química, se publicó en 1789, que desafortunadamente fue el mismo año en que la Revolución Francesa puso su país de cabeza. Los Lavoisier apoyaron inicialmente la revolución, y Antoine trabajó con el nuevo gobierno para establecer el sistema métrico en toda Francia. Pero Antoine también reconoció que la agitación afectó su trabajo. Y en 1790 escribió que el estado de los asuntos públicos en Francia ha retrasado temporalmente el progreso de la ciencia y ha distraído a los científicos del trabajo que más aprecian. Él no lo sabía cuando escribió eso, pero estar distraído pronto se convertiría en la menor de sus preocupaciones. Solo unos años después, Antoine recibió una orden de ejecución con su nombre. Durante siglos, la gente en toda Europa odiaba a los recaudadores de impuestos, lo cual no es difícil de creer, porque ¿a quién le gusta un recaudador de impuestos incluso ahora? Pero los problemas financieros de Francia llevaron a los ciudadanos a despreciarlos, especialmente en los años previos a la Revolución Francesa. El sistema fiscal francés protegía a la élite de los impuestos y cargaba la mayor parte del peso sobre el tercer estado, que estaba compuesto por campesinos, comerciantes y artesanos. El sistema de recaudación se basaba en el uso de recaudadores de impuestos, y algunos extorsionaban a sus distritos para quedarse con el excedente. Antoine Lavoisier había sido recaudador de impuestos en algún momento, y aunque su esposa no lo era hija de uno, y eso ciertamente no ayudaba a la popularidad de la pareja. A medida que la Revolución Francesa se volvía más radical, mucha gente empezó a ver a todos los aristócratas con sospecha. En 1793, al inicio del reinado del terror, los revolucionarios disolvieron la Academia Francesa de Ciencias, la sociedad científica más importante del país. 2 años antes, miembros de la Academia, incluyendo a Antoine Lavoisier, habían ayudado a crear el sistema métrico para Francia. Pero los revolucionarios declararon que la Academia era elitista. Eso sí que es ser desagradecidos. En 1794, el gobierno revolucionario declaró a Antoine un traidor. Enfrentó acusaciones de conspirar con científicos extranjeros y de enviar dinero a los enemigos de Francia. El gobierno emitió su orden de ejecución. Probablemente no le hizo sentir mejor acerca de ser ejecutado,
Pero el reinado del terror no se enfocó únicamente en Antoine Lavoisier. De hecho, el gobierno arrestó a todos los que participaron en el grupo de recaudación de impuestos, incluido el padre de Marie-Anne. El 8 de mayo de 1794, un tribunal revolucionario declaró culpable a Antoine de conspiración contra el pueblo de Francia. Los revolucionarios no esperaron mucho para llevar a cabo la sentencia de muerte. Horas después, Antoine se encontró frente a la guillotina. Tenía 50 años cuando murió. Ese mismo día también ejecutaron al padre de Marie-Anne, porque fue un día difícil para todos. Después de su ejecución, Antoine Lavoisier fue lamentado por científicos de todo el mundo. Para dejar claro lo irreemplazable que era Antoine, el matemático Joseph Louis Lagrange dijo sobre la ejecución: solo les tomó un instante cortarle la cabeza, y 100 años podrían no producir otra igual. Marie-Anne continuó promoviendo el trabajo de su esposo. Ella publicó sus artículos en 1805 y después de que terminó el reinado del terror, organizó un salón científico en París. Incluso llegó a casarse con otro científico, Benjamin Thompson. Solo un año después de ejecutar a Antoine, el gobierno francés anuló el juicio y declaró inocente al científico. Antoine fue solo uno de los miles que murieron durante la Revolución Francesa, pero su historia es una de las más trágicas. La mayoría de la gente sabe que la era victoriana, que abarcó de 1837 a 1900, fue una gran época para la industrialización, la ciencia y la prosperidad económica. Pero pocos se dan cuenta de que el siglo XIX también fue testigo de muchos descubrimientos y desarrollos importantes en el mundo de la criminalística forense, que crearon un modelo para las investigaciones modernas. Así que hoy vamos a echar un vistazo a algunos intentos fascinantes de investigación forense en la época victoriana. Bien, llamen a William Peterson porque es hora de un CSI victoriano. En 1788, el anatomista alemán Johann Christoph Andreas Meyer se convirtió en el primer científico en sugerir que las huellas dactilares son únicas para cada individuo. Pero las implicaciones de este descubrimiento no debieron ser evidentes de inmediato, porque no fue sino hasta finales del siglo XIX que a alguien se le ocurrió aplicar este principio a las investigaciones criminales. Ese alguien fue un doctor llamado Robert Blake Overton, quien escribió a Scotland Yard en 1840 sugiriendo que los detectives intentaran usar pruebas de huellas dactilares para atrapar al asesino de Lloyd William Russell. Los investigadores estaban dispuestos a escucharlo, pero al parecer Overton estaba algo adelantado a su época. La evidencia de huellas dactilares no se convertiría en una parte rutinaria de las investigaciones hasta dentro de otros 50 años, más o menos unos pocos años. En 1880, el médico Henry Faulds publicó un artículo en la revista científica Nature, sugiriendo nuevamente que las huellas dactilares dejadas en la escena de un crimen podrían usarse para la identificación científica de criminales. Sin embargo, la policía todavía no consideraba el asunto seriamente. De hecho, no fue sino hasta la década de 1890 cuando Sir Francis Galton desarrolló una clasificación de los patrones de huellas dactilares para el análisis policial, que la evidencia de huellas dactilares finalmente se empezó a utilizar. Las huellas dactilares fueron entonces adoptadas como un medio para identificar a los criminales. En 1892, Francisco Rojas, quien mató a sus 2 hijos en Argentina, se convertiría en la primera persona en el mundo en ser atrapada gracias a las huellas dactilares que dejó en la escena del crimen. Y en 1902, Harry Jackson, quien robó un juego de bolas de billar, fue el primer hombre en el Reino Unido condenado gracias a la evidencia de huellas dactilares. Por supuesto, Londres nunca estuvo completamente libre de criminales violentos, pero después de que Jack el Destripador se convirtiera en uno de los primeros asesinos seriales de alto perfil en la era de los medios masivos, la gente empezó a prestar mucha más atención a este tipo de crímenes. Antes de Jack, el crimen en la era victoriana se percibía principalmente como delitos menores o crímenes por venganza. Cosas como robos, asaltos por estrangulamiento, prostitución y cargos por desorden en estado de ebriedad eran lo normal, mientras que los asesinos seriales sádicos ni siquiera estaban en el radar cultural. Los criminales de la época a menudo eran percibidos simplemente como ciudadanos perezosos de clase baja que buscaban ganar dinero fácil. Pero una vez que Jack el Destripador comenzó a mutilar brutalmente a sus víctimas, esa percepción cambió rápidamente. Desesperados por atrapar al Destripador, la policía se encontró dispuesta a probar algunas ideas nuevas, y se creó el primer perfil criminal como un intento de entender a este nuevo tipo de monstruo. La primera persona en perfilar a un criminal se llamaba Bond, Thomas Bond. Nos encantaría poder decir que estaba al servicio secreto de su majestad, pero en realidad era un cirujano de la policía metropolitana. Después de examinar la evidencia, Bond concluyó que Jack el Destripador era un hombre sujeto a ataques periódicos de manía homicida y erótica, muy probablemente un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva,
probablemente de mediana edad y vestido de manera pulcra y respetable. Bond también creía que Jack probablemente sería solitario y excéntrico en sus hábitos. También es muy probable que sea un hombre sin ocupación regular, pero con algún pequeño ingreso o pensión. Como nunca atraparon al destripador, nunca sabremos qué tan preciso fue el perfil de Bond. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la elaboración de perfiles criminales se convertiría en una herramienta estándar de las fuerzas del orden. Las autoridades han utilizado durante mucho tiempo el análisis microscópico para estudiar cabellos y fibras dejados en las escenas del crimen. Rudolf Virchow realizó la primera comparación forense de cabello humano en 1861, descubriendo que los cabellos del acusado del caso coincidían, según todos los indicios, con el cabello encontrado en la víctima. Sin embargo, a pesar de la similitud en apariencia, los cabellos nunca podrían considerarse únicos de una persona. Aunque el análisis forense de cabello en la era victoriana se guiaba por ese criterio, el examen microscópico de cabellos y fibras todavía se utilizaba con frecuencia en procedimientos penales. Sin embargo, la evidencia comparativa de cabellos tenía un uso limitado. Aunque el cabello podía usarse como evidencia circunstancial o para proporcionar más información sobre la edad o el sexo del criminal, nunca podía considerarse una coincidencia absoluta y definitiva. Sin embargo, aún podía ser bastante efectivo. Por ejemplo, en el caso de 1863 de Reg contra Steed, el perpetrador pisoteó la cabeza de la víctima matándolo. Había cabellos incrustados en la suela de la bota del acusado, los cuales coincidían con los cabellos del fallecido. La víctima llevaba un pañuelo rojo en el cuello, y los investigadores también encontraron fibras rojas en la suela de la bota del perpetrador. La comparación de cabellos y fibras ayudó a asegurar una condena. El análisis temprano de las balas era rudimentario. Como las armas aún no se producían en masa, las comparaciones entre las balas y las armas que las disparaban a menudo podían hacerse a simple vista. Por ejemplo, en 1835, Henry Goddard, miembro de los Bow Street Runners de Londres, pudo identificar un arma utilizada en un asesinato basándose en un pequeño defecto en la bala disparada. Sin embargo, a medida que la producción en masa de armas de fuego comenzó a despegar, identificar las balas a simple vista dejó de ser una opción viable. Los investigadores tuvieron que empezar a usar microscopios para ver las balas con mayor claridad. También desarrollaron técnicas como rodar las balas sobre papel entintado para buscar cualquier marca identificadora. Los nuevos métodos significaban que el análisis balístico podía considerarse algo más que un simple tiro a ciegas. Aunque los expertos médicos solían testificar en casos criminales antes del siglo XIX, su testimonio no iba acompañado de una autopsia. De hecho, parece sorprendente según los estándares actuales, pero esos expertos normalmente no realizaban ningún examen formal del cuerpo. Al ver el problema de los testimonios médicos inexactos, el cirujano y forense Thomas Wakely comenzó a impulsar la realización obligatoria de una autopsia en muertes sospechosas. Finalmente, la Ley de Testigos Médicos de 1836 permitió a los forenses realizar autopsias cuando se considerara necesario y fomentó el testimonio de expertos médicos. Aunque las autopsias se realizaban con mayor frecuencia, aún no eran la norma debido a preocupaciones culturales sobre abrir el cuerpo de una persona fallecida. Sin embargo, para la época de los infames asesinatos de Whitechapel en Inglaterra, las autopsias habían avanzado mucho. Los médicos forenses utilizaban el enfriamiento del cuerpo y el rigor mortis para aproximar la hora de la muerte. También realizaban autopsias mucho más exhaustivas y estandarizadas a las víctimas. Sin embargo, a pesar de los avances, estos procedimientos seguían siendo primitivos en muchos aspectos. Los exámenes post-mortem a menudo se realizaban en cobertizos, morgues improvisadas o incluso en la casa donde murió la víctima. Los doctores no le daban mucha importancia a la higiene y la esterilización. Creían que los guantes de hule disminuían el sentido del tacto del cirujano. El envenenamiento era un método popular para asesinar personas durante el siglo XIX. Esto no es difícil de creer, ya que la proliferación de farmacias hacía que el veneno fuera fácilmente accesible, y era bien sabido que las autopsias de las víctimas a menudo eran inconclusas. Muchas víctimas parecían haber muerto por causas naturales, así que si querías matar a alguien, el envenenamiento definitivamente era el camino a seguir. Sin embargo, los científicos poco a poco empezaron a abordar el problema. Por ejemplo, en 1836, el químico Marsh desarrolló la prueba de Marsh, que permitió a los médicos analizar tejidos humanos para detectar la presencia de arsénico. Este avance llevó a la condena de muchos asesinos durante la era victoriana, incluyendo a Sarah Daisley, apodada la envenenadora de Potten. Las autoridades sospechaban que Daisley había asesinado a su primer esposo y a su hijo. Finalmente fue condenada por el asesinato de su segundo esposo después de que su cuerpo fuera exhumado para realizarle una prueba de Marsh. No fue sino hasta principios del siglo XX que los científicos desarrollaron una prueba universal para la presencia de sangre, pero los investigadores victorianos ya examinaban la sangre mucho antes de eso.
De hecho, el profesor Matteo Orfila comenzó a examinar fluidos corporales con microscopio y a desarrollar pruebas para distinguir estas sustancias a principios del siglo XIX. En 1873, el escritor médico y toxicólogo inglés Alfredo Swain Taylor describió 3 métodos para examinar manchas de sangre. Taylor desarrolló procesos para la investigación química, microscópica y óptica. Él proporcionó instrucciones sobre cómo estos métodos podían identificar positivamente la sangre humana y distinguirla de sustancias similares como tintes y pinturas. Además, habló sobre el uso del análisis de salpicaduras de sangre para indicar la hora y la forma de la muerte. En el infame caso del asesinato en la carretera, Constance Kent, de 16 años, confesó haber matado a su hermano de 4 años cortándole la garganta con una hoja de afeitar. Swain y el médico forense sugirieron que, debido a que había poca sangre en la escena del crimen, a pesar de que la víctima tenía la garganta cortada, el niño murió por lesiones previas, como estrangulamiento, antes de que el perpetrador le cortara la garganta. Concluyeron que la confesión de Kent probablemente era falsa y que probablemente estaba encubriendo a otro miembro de la familia. Nos gustaría decir que esta historia tuvo un final feliz para Constance, pero tristemente fue condenada de todos modos. Si viste el video de Weird History sobre cómo la gente de la era victoriana pasaba su tiempo libre, entonces ya sabes que las personas de esa época estaban muy acostumbradas a tomar fotos de los fallecidos. Dicho esto, la mayoría de estas fotografías de luto, como se les conocía, se tomaban por razones personales. Sin embargo, aunque la fotografía de escenas del crimen fue conceptualizada a finales del siglo XIX, no se utilizaba con frecuencia. Ahora nos parece obvio, pero tomar fotos de escenas del crimen ni siquiera empezó a convertirse en una práctica estándar hasta que Alfred Swain Taylor escribió su libro de 1865, Los principios y la práctica de la jurisprudencia médica. En ese libro, Taylor opinó, sería conveniente que antes de mover un cuerpo, se pudiera tomar una fotografía de la actitud y la posición de los objetos circundantes en relación con él. En algunos casos, los investigadores llevaban fotógrafos para documentar un patrón específico de salpicaduras de sangre o el estado de la víctima. Pero en general, la fotografía de escenas del crimen todavía no se utilizaba regularmente en la época en que Jack el Destripador atacó en la década de 1880. De hecho, solo hay fotos de una víctima de Jack el Destripador, Mary Kelly. Los cuerpos se retiraban y las escenas se despejaban lo más rápido posible para evitar la histeria pública. No fue sino hasta el cambio de siglo que los investigadores empezaron a ponerse de acuerdo sobre la importancia de la fotografía de escenas del crimen. Si bien muchas de las innovaciones forenses de la era victoriana resultaron ser avances que cambiaron para siempre la forma en que se llevan a cabo las investigaciones, algunas de ellas no resultaron como se esperaba. Por ejemplo, cuando los investigadores fotografiaron a la víctima de Jack el Destripador, Mary Kelly, el enfoque principal fueron sus ojos. Bueno, según el inspector Walter Dew, los fotógrafos fotografiaron los ojos de Kelly con la esperanza de que tal vez una imagen duradera del asesino se hubiera preservado en sus retinas. No hace falta decir que los ojos no funcionan así, y las fotos no ayudaron a identificar al asesino. Por suerte, los defensores de la fotografía de escenas del crimen insistieron en su utilidad, y en 1888, la Policía Metropolitana y de Londres comenzó a fotografiar los rostros de las víctimas como un medio para identificar a los fallecidos, en lugar de fotografiar sus ojos para intentar identificar a los asesinos. Los asesinatos de Whitechapel marcaron otro precedente, ya que un periodista publicó un retrato del hombre sospechoso de ser Jack el Destripador. Los testigos habían visto al agresor en las cercanías de las escenas del crimen, así que las descripciones reales sí influyeron en el retrato. Sin embargo, el valor final del dibujo era muy cuestionable, ya que el artista también añadió sus propias ideas de cómo podría lucir un asesino malvado como Jack el Destripador. A pesar de estos primeros ejercicios de licencia artística, los retratos policiales basados en las descripciones de testigos de los sospechosos se convirtieron en una herramienta común de las investigaciones y todavía son utilizados frecuentemente por los investigadores actuales. ¿Recuerdas el pantano de la pestilencia eterna del laberinto donde si caías ahí, olías horrible por el resto de tu vida? Eso suena bastante mal, pero caer en un pantano real puede hacer que tu cuerpo se conserve perfectamente durante miles de años. Así que la gente del futuro puede descubrirte y hacer todo tipo de experimentos raros contigo para averiguar cómo era la vida en tu época. Y eso tampoco es del todo agradable. Así que hoy vamos a adentrarnos en la historia del hombre de Tollund, el cuerpo de pantano de 2400 años de antigüedad. Muy bien todos. Al pantano. Nuestra historia comienza en mayo de 1950 con un par de cortadores de turba en un pantano cerca de Silkeborg, Dinamarca.
En ese entonces, la turba era una fuente de combustible importante, especialmente para calentar hogares y cocinar. En los meses de primavera se recolectaba alrededor de los pantanos con herramientas especializadas. Mientras recogían turba, los hermanos Vigo y Emil Wigo encontraron lo que parecía ser un cadáver recién fallecido. Un niño de Copenhague había desaparecido recientemente en la zona y los hermanos contactaron a las autoridades, asumiendo con tristeza que habían encontrado los restos del niño. Pero pronto quedó claro para la policía que el cuerpo no había sido colocado en la turbera recientemente. Por un lado, estaba enterrado a más de 2,5 metros bajo musgo de turba, sin señales externas de que el suelo alrededor hubiera sido excavado recientemente. Se llamó al lugar a representantes del museo local de Silkeborg, junto con otros expertos científicos, incluido el arqueólogo danés Peter P. B. Glob. Lo que los hermanos realmente encontraron fueron los restos sorprendentemente bien conservados de un hombre que vivió en la zona durante la Edad de Hierro prerromana, probablemente alrededor del año 400 a.C. El hallazgo fue finalmente nombrado como el Hombre de Toland, en honor a la aldea cercana de Toland, aunque algunos periódicos sugirieron llamarlo el Hombre de Bogville, lo cual es muy pintoresco, pero al final no se quedó, a diferencia de la turba en la que fue encontrado, o debieron haberlo llamado Pedro. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo se veía tan fresco después de haber estado ahí tanto tiempo? Bueno, además de varias cosas de pantano, el suelo debajo de las turberas contiene poco oxígeno, lo que no permite mucho crecimiento bacteriano. Además, una planta común en el musgo de pantano conocida como esfagno libera biomoléculas llamadas polisacáridos cuando muere, lo que también impide que las bacterias crezcan y se propaguen. Eso significa que los materiales orgánicos, como los restos humanos, no se degradan cuando están enterrados bajo una turbera como lo harían en tierra normal. Las turberas casi podrían describirse como si curaran cuerpos humanos, un proceso similar en algunos aspectos al curtido, como el de la cecina, no como el de broncearse al sol. Aunque la piel se conserva casi perfectamente, el resto del cadáver, como los huesos y los órganos, se degrada más rápido con el tiempo, lo que provoca que el cadáver se encoja y se deforme. Algo así como el tipo que bebió del cáliz equivocado en la última cruzada, pero menos divertido. El proceso de transportar de manera segura al Hombre de Toland al Museo Nacional en Copenhague, donde pudiera ser estudiado, resultó difícil. Se retiró la tierra alrededor del cuerpo. Luego se ensambló una gran caja de madera alrededor de todo el espécimen, con una caja inferior empujada a través de una gruesa capa de turba debajo del cadáver. La caja, que contenía tanto la tierra como al Hombre de Toland, pesaba alrededor de media tonelada y fue transportada a una estación de tren cercana en un carruaje tirado por caballos. Era una forma de viajar sumamente antigua. Una vez de regreso en Copenhague, los científicos determinaron que el Hombre de Toland probablemente tenía alrededor de 40 años cuando falleció, pero no murió por causas naturales. Se encontró una soga hecha de piel de animal alrededor de su cuello y bajando por su espalda, lo que indica que fue ahorcado. Su lengua también estaba distendida, un signo común de haber muerto por estrangulamiento. Nunca se ha encontrado un registro histórico sobre una ejecución así, por lo que los historiadores y académicos solo pueden especular sobre los detalles de cómo murió el Hombre de Toland. Es posible que haya sido un criminal cuya ejecución por ahorcamiento fue un castigo, pero algunos, incluyendo a P. B. Glob y la arqueóloga británica Miranda Aldhouse Green, han sugerido una teoría alternativa. La posición del cuerpo en postura fetal sugiere que el Hombre de Toland pudo haber sido un sacrificio humano, quizá para una diosa de la fertilidad. La Escandinavia de la Edad de Hierro era una sociedad pagana, y los pantanos y humedales eran considerados lugares especialmente espirituales en el paganismo germánico, donde se realizaban ritos y prácticas religiosas. Además, varios historiadores romanos antiguos informaron que el sacrificio poshumano era practicado por los pueblos del norte de Europa y Escandinavia. Sin embargo, estos relatos fueron escritos por personas externas, muchas de las cuales tendían a describir a las sociedades no romanas o precristianas como salvajes o bárbaras, por lo que no se pueden considerar completamente confiables. Solo el pantano lo sabe con certeza. El Hombre de Toland fue encontrado ahorcado con el cabello muy corto, completamente desnudo, excepto por un gorro de piel y un cinturón de cuero. Aún así, tuvo suerte en comparación con algunos de sus compañeros encontrados en el pantano. Un cadáver conocido como el Hombre de Lindau murió cerca de Cheshire, Inglaterra, en el año 60 después de Cristo por un fuerte golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo. Después de eso fue estrangulado y acuchillado antes de ser arrojado al pantano. Así que el señor Lindau no era precisamente popular en vida.
Otros cuerpos encontrados en pantanos parecen haber sido víctimas de humillaciones rituales, como que les raparan la cabeza o que les montaran los brazos en ramas de madera atravesadas por las heridas. Incluso se descubrió un cuerpo que no era más que un torso conocido como el viejo hombre de Kragen. Si Clive Barker está viendo esto, seguro está tomando notas para la próxima película de Hellraiser. Pero luego está la expresión facial del propio hombre de Toland. En lugar de parecer asustado o traumatizado por lo que le está sucediendo, parece tranquilo y resignado. P.B. Glob comentó que tenía una expresión apacible, como si estuviera en oración silenciosa. En la década de 1970, el poeta irlandés Seamus Heaney se conmovió profundamente por las fotografías de los rostros pacíficos del hombre de Toland y de otros cuerpos de los pantanos. Él escribió un ciclo de poemas sobre ellos, comparando sus destinos antiguos con la violencia etnonacionalista conocida como The Troubles. Así que tal vez el hombre de Toland y otros como él fueron participantes voluntarios, o quizás simplemente lo drogaron mucho antes de hacerlo. En 1950 los investigadores realizaron una autopsia completa y un examen del hombre de Toland, lo que incluyó removerle las manos y los pies para preservarlos en una solución de formaldehído conocida como formalina. El estudio de sus intestinos sugirió cuál fue probablemente su última comida, una papilla o gachas hechas con una combinación de granos y semillas cultivadas y silvestres. En total se encontraron más de 40 tipos diferentes de semillas en su tracto digestivo, junto con cebada, lino, lino bastardo y hierba nudosa. Es una lástima que no haya llegado al siglo XXI. Le habrían encantado los tazones de azaí. Los científicos también encontraron semillas de persicaria pálida en el estómago del hombre de Toland, un hallazgo inesperado, ya que esta planta era considerada una maleza y sus semillas habrían sido retiradas de los granos antes de cocinarlos. El consumo de estas semillas de maleza podría ser más evidencia de que el destino del hombre de Toland fue ritualístico. En 1976, las autoridades danesas tomaron las huellas dactilares del hombre de Toland, convirtiéndolas en algunas de las huellas humanas más antiguas registradas. Así que si alguna vez roba una esmeralda valiosa, lo tenemos atrapado. Y en 2013 los científicos incluso intentaron tomar algunas muestras de ADN del hombre de Toland. La esperanza es que algún día, secuenciar su genoma y compararlo con el de los daneses actuales pueda aportar pistas vitales sobre la historia de la población. Mantener el cuerpo del hombre de Toland en condiciones adecuadas ha sido un desafío importante desde su descubrimiento inicial. Al principio, su cabeza fue colocada en una solución que combinaba cera de abejas y alcohol, con la esperanza de que los científicos pudieran imitar el efecto del agua de la turbera y ayudar a reponer parte del líquido en las células del cadáver. Pero cuando la mezcla fue lavada después de 6 meses, la cabeza se había encogido alrededor de un 12%. Lávenla con agua fría la próxima vez, muchachos. Eso es el lavado de ropa básico. El resto del cuerpo del hombre de Toland se dejó prácticamente solo y continuó secándose rápidamente en un entorno de laboratorio. El cadáver sigue en exhibición en el Museo Silkeborg en Dinamarca, aunque solo la cabeza es del hallazgo original. El resto del cuerpo en exhibición es una réplica basada en los restos óseos originales. ¿Por qué una réplica? Bueno, mantener un registro de las distintas partes del cuerpo del hombre de Toland se ha vuelto todo un reto para los curadores de museos daneses. Después de la excavación y el examen iniciales en 1950, el cuerpo fue cortado en varias partes para su preservación. Mientras que la cabeza permaneció intacta en el museo, con el tiempo, algunas de estas otras partes del cuerpo desaparecieron. El dedo derecho del pie fue devuelto al museo en 2016 por la hija de un conservador que lo había guardado durante años en un frasco de vidrio sobre su escritorio. Por razones normales, claro. Sin duda es un gran tema de conversación. Aunque ya no es el espécimen bien conservado que se desenterró hace más de 70 años, probablemente todavía sea posible realizar algunas formas de investigación en el cadáver del hombre de Toland. La datación por carbono ha intentado determinar con mayor precisión las fechas exactas en las que vivió. Un examen realizado en 2015 por el antropólogo francés, el doctor Philippe Chalier, analizó unos puntos extraños encontrados en sus pies que no habían sido investigados previamente para ver si podrían ser verrugas o incluso una señal temprana de enfermedad cardíaca. El descubrimiento también fue lo suficientemente memorable como para inspirar a escritores y artistas durante los últimos 70 años. Las novelistas Margaret Drabble y Anne Johnson han incluido al hombre de Toland en sus libros. Él es el tema de canciones de la banda estadounidense de folk The Mountain Goats y de los rockeros ingleses The Darkness. El hallazgo incluso fue mencionado en un episodio de la serie de televisión Bones. Ahora sí que eso es jugar en las grandes ligas. Nada mal para un tipo que fue arrojado a un pantano hace más de 2000 años. La antigua Roma fue la mayor potencia de su época y uno de los imperios más espectacularmente impresionantes de la historia. Pero luego, un día, todo colapsó.
Aunque nadie sabe exactamente por qué el imperio desapareció y pasó a la historia, al menos un investigador ha propuesto que el culpable podría ser algo tan simple como la exposición al plomo. Y aunque estudios recientes han descubierto altos niveles de plomo en el agua potable de la Roma imperial, el verdadero peligro podría haber sido un edulcorante artificial. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo los aristócratas romanos pudieron haberse envenenado a sí mismos con edulcorante artificial y destruido todo el imperio en el proceso. El Imperio Romano tenía una cantidad increíble de riqueza, y como prácticamente todas las personas ricas, los romanos adinerados amaban organizar un buen banquete. Presumir de la propia fortuna organizando cenas elaboradas era básicamente un procedimiento estándar para los romanos. Otro era endulzar la comida con un jarabe espeso de uva llamado sapa. El saborizante se hacía hirviendo y pelando uvas, luego triturándolas a través de un colador y mezclando la pasta con azúcar. Suena bastante delicioso, ¿verdad? Bueno, el problema es que los romanos cocinaban la sapa en ollas de plomo. El plomo se mezclaba con el jarabe, volviéndolo tóxico. Así que, aunque la sapa hacía que la comida de los romanos ricos supiera mejor, también los estaba envenenando lentamente. Agridulce, sin duda. La sapa pudo haber sido tóxica, pero a los romanos les encantaba y la usaban para algo más que endulzar alimentos. También se utilizaba mucho en la elaboración de vino. La sapa se usaba para conservar el vino, lo que tenía el desafortunado efecto secundario de contaminar el vino con plomo venenoso. Los romanos, al igual que una verdadera ama de casa de Beverly Hills, tenían un gran apetito por el vino. El romano promedio bebía 1 litro de esta cosa cada día, lo que suma alrededor de 100 galones de vino al año. Eso es mucho plomo. Y solo estamos hablando del romano promedio. Los romanos de la élite bebían aún más. Por ejemplo, se rumoreaba que el emperador Elagábalo literalmente bebía de una piscina llena de vino. No lo voy a invitar a mi próxima fiesta. Los romanos usaban sapa como endulzante porque funcionaba. El sabor realmente mejora el vino y la comida, pero hoy sabemos que ese jarabe era tóxico. La ciencia moderna ha determinado que, debido a que se hacía en ollas de plomo, la mezcla contenía un compuesto llamado acetato de plomo, también conocido como azúcar de plomo. Probablemente no deberíamos tomar algo tan mortal y ponerle un nombre que suene tan dulce. Consumir tanto acetato de plomo como lo hacían los romanos no es saludable. Los efectos secundarios del envenenamiento incluyen demencia, infertilidad y, eventualmente, el fallo total de los órganos, lo cual es bastante malo porque, ya sabes, tus órganos son importantes. En la década de 1980, el científico e investigador Jerome Regu recreó el sapa utilizando recetas antiguas que detallaban los métodos que los romanos usaban para hacer el edulcorante artificial. Sus resultados confirmaron lo que había sospechado durante mucho tiempo, que el sapa resultó contener una concentración peligrosa de plomo. Las cantidades iban de 240 a 1000 miligramos de plomo por litro. Eso es mucho más plomo del que me gustaría en mi litro. Nerego explicó que incluso una sola cucharadita de ese jarabe habría sido más que suficiente para provocar en una persona una intoxicación crónica por plomo. Por supuesto, los romanos estaban ingiriendo mucho más. ¿Qué tan peligrosa era la sapa de la antigua Roma? Pues era tan mala que si existiera hoy en día, estaría prohibida en Estados Unidos. Y estamos hablando de un país que ama las Big Macs y el Four Loko. De hecho, el límite moderno para el plomo es mucho, mucho más bajo. La Agencia de Protección Ambiental tomará medidas cuando el agua potable alcance niveles de plomo de 15 partes por 1000 millones. En comparación, el sapa romano antiguo estaba prácticamente repleto de plomo, con una cantidad aterradora de 2900 partes por 1000 millones. Eso es casi 200 veces la cantidad permitida que regula la EPA hoy en día. Entonces, si las ollas de plomo eran tan peligrosas, ¿por qué los romanos las usaban? Bueno, para empezar, ellos eran completamente ajenos al peligro. La idea de que el ácido del vino se uniera con el plomo era un concepto químico demasiado avanzado para ellos. Pero más importante aún, los vinicultores romanos usaban específicamente recipientes de plomo para hacer la sapa porque el producto final resultaba notablemente más dulce. Esto, irónicamente, era un efecto del acetato de plomo, que a pesar de ser un compuesto nocivo, en realidad tiene un sabor dulce. También había problemas con algunas de las alternativas. Un antiguo vinicultor escribió que las ollas de plomo eran mejores que las de latón porque, al hervir, los recipientes de latón sueltan óxido de cobre, que tiene un sabor desagradable. Para Jerónimo Regu, investigar la exposición al plomo en la antigua Roma no se limitó a recrear la sapa. También investigó las dietas de más de 2 docenas de emperadores romanos
desde el 30 a.C. hasta el 220 después de Cristo. Con base en sus investigaciones, los científicos encontraron evidencia de que hasta 19 emperadores tenían una predilección por el vino contaminado con plomo y con frecuencia disfrutaban alimentos endulzados con sapa. La conclusión ineludible fue que múltiples emperadores romanos casi con certeza sufrieron de intoxicación por plomo. Siendo ese el caso, no es descabellado preguntarse si los efectos de la exposición en el emperador pudieron haber debilitado al imperio mismo. Como se mencionó anteriormente, la exposición al plomo puede tener muchos efectos secundarios graves. Por ejemplo, la contaminación a largo plazo puede realmente afectar la toma de decisiones. Pero también había otros riesgos. Los emperadores romanos, los aristócratas ricos y otros que consumían grandes cantidades de plomo también tenían más probabilidades de padecer enfermedades como la gota. De hecho, varios emperadores mostraron signos de tener esa afección durante su reinado. Estos incluían a Claudio, Nerón, Calígula y Tiberio. Estos emperadores en particular también eran conocidos por su comportamiento extraño, que es otra cosa que esperarías de una persona que contrajo intoxicación por plomo. Hablando de comportamientos extraños, el emperador romano Claudio tomó el poder después de que su sobrino, Calígula, muriera a manos de los enemigos de Roma en el año 37 después de Cristo. Según los antiguos, Claudio, quien evidentemente no era del tipo heroico, se escondió detrás de una cortina mientras mataban a su sobrino. Después de convertirse en emperador, el gobierno de Claudio estuvo marcado por numerosos levantamientos. Según Jerónimo Ragu, Claudio tenía el habla alterada, extremidades débiles, una forma de caminar torpe, temblores, ataques de risa excesiva e inapropiada y una ira impropia. Y a menudo babeaba. Creo que conocí a ese tipo en la fiesta de la oficina. Estos son signos clásicos de exposición al plomo, lo cual encaja perfectamente con las descripciones antiguas de Claudio como alguien lerdo y distraído. O esa última parte podría simplemente significar que a los historiadores antiguos no les caía muy bien Claudio. Entonces, ¿con qué frecuencia usaban los romanos la sapa para endulzar sus alimentos? Bueno, un libro de recetas romano del siglo IV conocido como el Epicius, o Apicius si prefieres ese estilo de latín antiguo, incluía nada menos que 100 recetas diferentes que, de una u otra forma, incorporaban acetato de plomo. Puede que hayan usado tanta sapa en su cocina porque simplemente les encantaba, pero también podría haber habido otra razón, una más científica. No es irónico que uno de los efectos secundarios de la exposición al plomo sea un sabor metálico en la boca. Si los romanos estaban experimentando ese sabor, probablemente los habría animado a usar aún más sapa para cubrirlo, lo que llevaría a un sabor aún más metálico en la boca, lo que generaría la necesidad de más sapa, lo que llevaría a... Bueno, ya entiendo. Así que, a pesar de las repetidas advertencias sobre el envenenamiento por plomo, es probable que algunos de ustedes se pregunten si hay una manera de hacer su propia sapa. Bueno, no se preocupen, Plinio el Viejo tiene la solución. Plinio detalló la receta y el proceso para hacer sapa ya en el primer siglo. Sonando como el dueño hipster de una microcervecería, Plinio escribió: «La sapa es un producto del arte, no de la naturaleza». Luego explicó que su proceso empezaba hirviendo el jugo de uva sin fermentar, hasta reducirlo a 1/3 de su cantidad original. Fue cuidadoso en distinguir esto del de frutum, una receta diferente que requería hervir el jugo de uva hasta reducirlo a la mitad de su volumen. La sapa, recalcó Plinio, era más concentrada. Esta reducción habría hecho que la sapa fuera mucho más dulce que el jugo de uva, y los romanos la endulzaban aún más hirviéndola en ollas de plomo. Aunque en Weird History recomendaríamos encarecidamente no usar ollas de plomo, el resto de la receta de Plinio todavía funciona hoy en día. Además, la sapa en sí, para ser perfectamente claros, es completamente segura para consumir. Solo es tóxica si se ha calentado en un recipiente de plomo. ¿Y si no hubieran usado ollas de plomo para cocinar la sapa? ¿La historia sería diferente? ¿El Imperio Romano habría durado otros 1000 años? Siempre es difícil responder preguntas hipotéticas, pero al menos es posible que nada hubiera sido diferente porque, incluso sin la sapa, los romanos todavía tenían mucho plomo en su dieta. El agua que muchos romanos bebían era agua de manantial que había sido transportada por todo el imperio en acueductos y tuberías de plomo. Esas tuberías transferían plomo directamente al agua, exponiendo a la población a este metal pesado. Con sapa o sin sapa, los romanos estaban rodeados de plomo. ¿Y qué pasa con esa agua? Después de viajar por las tuberías de plomo, ¿el suministro de agua de Roma se habría contaminado con plomo? ¿Qué tan contaminada? Bueno, los investigadores estimaron recientemente que el suministro de agua romano
probablemente contenía niveles de plomo 100 veces superiores a los del agua de los manantiales locales. Y esto no era solo una suposición, es ciencia. Los investigadores en realidad compararon sedimentos de los puertos locales con rastros de agua encontrados en tuberías romanas antiguas. Los científicos finalmente concluyeron que los niveles probablemente eran demasiado bajos para causar un daño significativo, pero reconocieron que beber agua contaminada con cualquier cantidad de plomo puede ser peligroso y problemático. Dado lo ampliamente que se usaba y disfrutaba la sapa en el antiguo Imperio Romano, es fácil suponer que la contaminación por plomo era un problema importante. Pero no todos los estudiosos están de acuerdo. Ay, por favor, estudiosos, pónganse de acuerdo en algo. De hecho, cuando Jerome Regu presentó por primera vez la teoría del envenenamiento por plomo como causa de la caída de Roma en los años 80, recibió de inmediato muchísimas críticas. Discutió con otros historiadores que calificaron su teoría de mito y ellos afirmaban que los romanos sabían que el plomo era dañino. Además, se señaló que la sapa se utilizó durante siglos antes de la caída de Roma, incluso durante su época dorada, lo que hace difícil atribuir el declive a su uso. Y de hecho, los investigadores modernos que han examinado los niveles de plomo en el agua potable de la antigua Roma han descartado la idea de que el plomo pudiera haber sido la causa principal de la caída de Roma. Caída. Sin embargo, muchos encuentran difícil rechazar por completo la idea de que siglos consumiendo edulcorantes artificiales contaminados con plomo ciertamente tampoco pudieron haber sido buenos para Roma. Imagina que eres un dinosaurio, digamos un Alamosaurus, hace unos 66 millones de años. El sol ya se ha puesto y estás en lo tuyo, simplemente deambulando por un área que eventualmente se llamará Austin, Texas, cuando algo brillante en el cielo llama tu atención. No te preocupa demasiado, pero de todos modos le echas un ojo a esa extraña estrella brillante durante un par de horas. El asunto es que la estrella sigue haciéndose más brillante, pero no parece moverse, así que te olvidas de ella. Luego de la nada, unas 60 horas después, sientes el estruendoso retumbar de una onda de choque supersónica. Esa cosa que esperabas que fuera una simple estrella fugaz, en realidad es un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho. 10 kilómetros de ancho. Antes de que puedas siquiera pensar qué demonios fue eso, aquello que pensaste que era una estrella hace 60 horas te sumerge 30 kilómetros en la Tierra y mueres al instante. Hoy vamos a hacer un análisis paso a paso del asteroide que acabó con los dinosaurios en un par de meses. Los escombros tanto del impacto del asteroide en el hemisferio occidental como de la actividad volcánica en el hemisferio oriental bloquearon la luz del sol. Las plantas que sobrevivieron al impacto murieron por falta de luz. Sin vegetación, los herbívoros que sobrevivieron sucumbieron a la inanición y los carnívoros lo siguieron rápidamente. Los científicos han planteado la hipótesis de que la extinción masiva eliminó al 75% de todas las especies y acabó con el 99.9999% de todos los organismos vivos. Durante muchos años después, la Tierra fue tóxica. Debido al calor y al impacto del asteroide, muchos minerales se vaporizaron y liberaron gases peligrosos en la atmósfera, incluyendo gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el metano. Uno de los efectos más inmediatos y dañinos, sin embargo, fue causado por el azufre. El azufre se introdujo en el ciclo del agua, creando ácido sulfúrico y provocando lluvias ácidas posteriores. Aproximadamente 45 minutos después del impacto, una explosión atronadora de viento atravesaría el epicentro a 600 millas por hora, lanzando escombros por todas partes y arrasando con todo lo que aún pudiera estar en pie. El sonido de la explosión llegaría al mismo tiempo, alrededor de 105 decibeles, más o menos tan fuerte como si estuvieras parado debajo de los rotores de un helicóptero Huey. Durante las primeras horas habría casi total oscuridad, pero poco después el cielo comenzaría a aclararse. Para cualquiera o cualquier cosa fuera del alcance de los efectos directos de la explosión del asteroide, se podría presenciar el espectáculo de cielos oscuros y una exhibición de estrellas fugaces creadas por los escombros del impacto que caen de nuevo a la Tierra. Sin embargo, no se verían exactamente como las estrellas fugaces o meteoros normales. Los meteoros se queman a velocidades más altas y se calientan más. Estas estrellas fugaces estarían reingresando a la atmósfera a altitudes más bajas, viajando más lento y emitiendo radiación infrarroja. La mejor suposición es que la atmósfera habría tenido una especie de resplandor rojo. Después del resplandor rojo, el cielo se oscurecería mientras las cenizas y los escombros girando alrededor del mundo creaban un crepúsculo que avanzaba lentamente. Durante las siguientes semanas, meses y tal vez incluso años, los cielos probablemente estaban entre el crepúsculo y un día muy nublado. Una vez que el polvo literalmente se asentó, una de las pistas más distintivas que el asteroide nos dejó fue una gruesa capa de arcilla llena de iridio.
un metal raro en la Tierra pero común en asteroides y cometas. Esta capa es conocida como el límite KT o KPG, que marca el final del período Cretácico y el inicio del período Terciario o Paleógeno. Walter Álvarez, el profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien junto con su padre, el novelista Luis Álvarez de la Universidad de California en Berkeley, fueron los primeros en reconocer la importancia del iridio, que se encontró en las mismas capas de roca de 66 millones de años en todo el mundo. Ellos propusieron que el impacto de un cometa o asteroide fue responsable tanto del iridio en el límite KT como de la extinción masiva. Aunque la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los efectos del asteroide de Chicxulub acabaron con los dinosaurios no aéreos, algunos científicos aún afirman que fueron las erupciones volcánicas las que los exterminaron y no el asteroide. Nuevas pruebas sugieren que ambos pudieron haber contribuido a la extinción masiva. Mientras el asteroide de Chicxulub chocaba contra la Tierra, provocó terremotos con magnitudes de hasta 11 en la escala de Richter, lo suficientemente fuertes como para sentirse en el lado opuesto del planeta. La teoría es que el impacto del asteroide pudo haber provocado erupciones volcánicas en la India. Casi 200.000 millas cuadradas de lava se extendieron por la región conocida como los Traps del Deccan. Esto habría liberado gases tóxicos disruptivos en la atmósfera y generado suficiente ceniza para bloquear la luz solar durante años. Aunque la mayoría de los relatos se centran en la violencia y destrucción extremas de los primeros minutos y días después del impacto del asteroide de Chicxulub, fueron los efectos ambientales a largo plazo los que finalmente acabaron con la mayoría de los dinosaurios y gran parte de la vida en la Tierra. La falta de sol causada por la nube de polvo significó que la fotosíntesis se habría reducido increíblemente. El hollín y la ceniza habrían tardado meses en disiparse de la atmósfera, y cuando eso sucediera, la lluvia habría caído como lodo ácido. Incendios masivos adicionales habrían producido enormes cantidades de toxinas que destruyeron temporalmente la capa protectora de ozono del planeta. Luego estaba la huella de carbono del impacto en sí, que liberó un estimado de 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, 100.000 millones de toneladas de monóxido de carbono y otras 100.000 millones de toneladas de metano de un solo golpe. Los científicos aún debaten muchos de los detalles, los cuales se derivan de modelos computacionales y estudios de campo de la capa de escombros, conocimiento de las tasas de extinción, fósiles y microfósiles y muchas otras pistas. Pero en algo en lo que casi todos están de acuerdo es en el hecho de que el asteroide de Chicxulub cayó justo frente a México y lo destrozó. ¿Cómo crees que sucedió todo? ¿Qué harías si la NASA detectara otro asteroide de 6 millas de ancho dirigiéndose hacia la Tierra? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History